El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Hoy vamos a ver la última parte del tema la verdadera iglesia de Cristo. Y vamos a leer nuevamente allí en Apocalipsis 1, 20. ¿Ya lo tienen allí? Dice la palabra de Dios. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Vamos a orar, vamos a aprender doctrina y es el Espíritu Santo el que graba esa palabra en nuestro corazón. Padre, gracias te damos. Te exaltamos, oh Dios, te glorificamos, te bendecimos. Reconocemos que tú eres el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Israel. Te rogamos, Padre, en esta hora y en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, ayúdanos a entender los principios espirituales que vamos a aprender hoy. Ayúdanos, Señor, a grabarlos en nuestra mente. Escríbelos en nuestro corazón. Instrúyenos por medio de tu palabra para que podamos agradarte en todo nuestro andar diario. Gracias, Padre, por los corazones dispuestos aquí presentes. Gracias por los corazones dispuestos a través de la red. Háblanos en esta noche. Y sana, Señor, los corazones. Corrige, Señor, las malas convicciones o malas concepciones acerca de lo que es tu iglesia. Sana, Señor, la fe de aquellos que dudan y ayúdanos, Señor, a crecer en la doctrina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias. Y decimos todos, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy vamos a ver el último punto que tiene que ver con la iglesia, es un misterio. Hagamos un pequeño repaso. Aprendimos que la iglesia tiene un mensajero, ¿cierto? Acuérdense que la verdadera iglesia de Cristo tiene un mensajero. ¿Cómo le llama el Señor a ese mensajero? Ángel. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Entonces algunos pensaron que era un ángel luminoso. No, un pastor es un mensajero. Así que la verdadera iglesia de Cristo debe tener siempre un mensajero. Cada iglesia local tiene un mensajero. ¿El mensajero quién es? El pastor. Incluso aunque haya varios pastores, hay un pastor principal que es el que debe velar por la doctrina de la iglesia. Aprendimos la posición del pastor con respecto a Jesús. El pastor está en la mano diestra del Señor. Aprendimos que el pastor es el que supervisa la iglesia, es la cabeza visible, porque la cabeza espiritual se llama Jesucristo. Amén. Muy bien, aprendimos todo eso con respecto al mensajero. Lo otro que aprendimos es, la iglesia es un misterio. ¿Por qué la iglesia es un misterio? Por la forma como la iglesia está compuesta, por la forma como la iglesia existe, por la forma como la iglesia se desarrolla. Es un misterio. Hemos dicho algunas cosas, como por ejemplo, la iglesia no es una empresa terrenal, pero la iglesia puede ser administrada con ciertas pautas administrativas, organizativas, de orden.
La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí la iglesia es la gente. La iglesia no es la estructura física o material. La iglesia necesita de un templo, necesita de sillas, necesita de un piano, pero eso no es la iglesia. La iglesia, el edificio de la iglesia es gente de carne y hueso, nosotros. Por eso, para el mundo, la iglesia es un misterio. Por su naturaleza, aprendimos eso. También aprendimos quién es la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. El Señor es la cabeza. En la cabeza, dijimos, están los ojos, están los oídos, está el olfato, está el gusto y también está el tacto. Así que si la cabeza es la que dirige el cuerpo, vamos bien. Si la cabeza no es la que dirige el cuerpo, hay problemas. Estaríamos mal. ¿Por qué también dijimos que la iglesia es un misterio? Abra sus notas. Es un misterio porque existe solo por y para Cristo Jesús. ¿Cuál es el motivo de que exista la iglesia? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué existe la iglesia? Para redimir, para remitir los pecados, para reconciliar al pecador, al perdido, con Dios. Si la iglesia no hace eso, la iglesia es un club. De pronto podríamos recalcar allí lo que el Señor le dijo al apóstol Pedro cuando Pedro hizo la gran declaración. Y el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y después le dijo a Pedro: a quienes les remitiereis los pecados, les serán remitidos. Eso es lo que hace la iglesia. Si la iglesia no es una antorcha, bueno, un candelero, si la iglesia no alumbra, si la iglesia no ilumina, ¿para qué existe? ¿De qué manera ilumina la iglesia? Por medio del evangelismo, por medio del buen testimonio, la predicación de la palabra. Entonces, la iglesia existe para llevar al pecador a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo. Este es un mensaje que usted tiene que repasar. Es importante. En ese entonces, dije algo que voy a aclarar acá. El Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel, no con la iglesia. ¿Con quién hizo el pacto el Señor? Con el pueblo de Israel. Tiene dos expresiones el pacto. Nosotros, al ser injertados en Israel, somos beneficiados de ese pacto. Pero Dios no ha hecho un pacto con la iglesia. Quiero aclarar eso. ¿Con quién ha hecho Dios el pacto? Con Israel. ¿De qué manera me beneficio yo de ese pacto? Porque evidentemente somos salvos cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador. ¿De qué manera yo como cristiano hoy me beneficio de ese pacto? Cuando soy injertado en Israel. ¿Hemos sido injertados en Israel? Bien. Hoy vamos a mirar el último punto que tiene que ver con la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es un misterio porque es Cristo quien provee lo necesario y la protege. Ahora vamos a mirar Efesios 5:29.
Vamos para allá. Carta del apóstol Pablo. Y vamos a mirar. Recuerden que hicimos un enlace entre Efesios 5 y Apocalipsis 1. ¿Por qué la iglesia es un misterio? Por la forma como la iglesia se sustenta. Y hoy vamos a mirar ese tema. ¿Cómo sobrevive la iglesia? ¿Quién mantiene a la iglesia? ¿De dónde la iglesia toma los recursos? ¿Cómo se sustenta la iglesia? ¿Será que el gobierno le pasó un cheque a la iglesia en este mes de algunos millones de pesos? No. ¿Habrá alguna entidad extranjera que esté metiendo dinero en la iglesia? No. Para el mundo es extraño y a algunos les molesta la forma como la iglesia se mantiene, la forma como la iglesia se sostiene aquí. Aquí se pagan recibos, porque la iglesia es la iglesia. La que usa el servicio de energía eléctrica, usa el servicio del agua, usa el servicio del internet. La iglesia usa varios servicios. Y pues por más espiritual que sea la iglesia tiene que pagar. La iglesia tiene pastores. Y los pastores, ¿será que en la mañana comen amor rallado con un poquito de cariño licuado? Pastor, le amamos. Coma amor. No. La iglesia sostiene dignamente a sus ministros. Debe sostener dignamente a sus ministros. Sin ministro no hay iglesia. Dice el Señor Jesucristo en su palabra: hiere al pastor. ¿Y qué pasa con la iglesia, con el rebaño? Se dispersa. ¿Y sabe qué? Ha sido difícil enseñarle a la iglesia a nivel general. Somos maestros de teología y cuando llegamos a estos temas, hay personas que piensan que el pastor no es tan importante, lo podemos cambiar. Y resulta que no es así. La iglesia es la obra de Dios y el pastor es el obrero. ¿Ustedes se imaginan obra sin obrero? No, la iglesia necesita un obrero y un obrero que esté sostenido ¿cómo? Dignamente, así dice la Biblia. Claro. Además, la iglesia necesita evangelizar. Aquí tenemos personas que administran los recursos que la iglesia recibe. ¿Y sabe qué? Hay bastantes gastos. Si el lugar donde se reúne la iglesia es alquilado, si es propio, si es afuera, si es acá. Y el mundo no entiende. Por eso la iglesia es un misterio para el mundo. Porque, bueno, ¿y cómo se mantiene la iglesia? Y les molestan los diezmos y las ofrendas, les molestan. ¿Por qué? Porque les molesta lo que Dios ha establecido. Entonces vamos a mirar cómo debe la iglesia sostenerse. En Efesios 5:29 dice la palabra de Dios: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y mire cómo termina: como también Cristo a la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿aquí nos sustenta y nos cuida el Señor Jesucristo? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Y cuando eso de alguna forma en algún miembro no se está viendo, algo pasa y hay que revisar. El Señor
De la misma forma, no quiero resaltar el ejemplo que está usando aquí el apóstol, que dice que el esposo debe sustentar y cuidar a la esposa. Y dice, como Cristo a la iglesia. Sepa esto, mi hermano, porque nosotros, en la labor ministerial que el Señor ha puesto en nuestras manos, hemos visto iglesias que se administran muy extrañamente. No se administran como una iglesia de Cristo. Y creo que es por falta de doctrina. Y usted tiene que saber cómo se administra la iglesia y cómo se administra esta iglesia local. Porque la iglesia no es propiedad del pastor. ¿De quién es propiedad la iglesia? Del Señor Jesucristo. Y los pastores están en la iglesia por pura misericordia del Señor. Mire, y el día que el Señor dice, vamos a cambiar de pastor, el Señor cambia de pastor, ¿oyó? Porque Él es la cabeza. Muy bien. Miremos estas palabras. La palabra la cuida. La cuida. La palabra griega que usó aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, es la palabra ektrefei. Ektrefei tiene que ver con criar, alimentar, engordar. O sea, esto tiene que ver con sustento. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo se sustenta usted? ¿Cuánto tiempo necesita para que una persona deje de comer, tomar agua, para que muera? Que literalmente la persona muere de hambre. Creo que son 3 días. 3 días, 7 días. 2 semanas, ¿verdad? Ok, sin agua y sin comida. Ok, bueno, ¿cuál es el punto? A usted lo sustenta el Señor, pero usted tiene una fuente de ingresos, porque usted está aquí. Y por cierto, rozagante, quiere decir que usted ha comido bien estos días. Si usted no hubiera comido bien, de pronto ni aquí estaría. Pero usted y yo estamos siendo sustentados. Estamos recibiendo alimento. Muy bien. La iglesia tiene que ser sustentada por el Señor Jesucristo. Pero no basta con el amor. Hermanos, yo los amo mucho. Vamos a decirle a los del servicio de energía eléctrica, señores del servicio de energía eléctrica, por cierto, tenemos allí algo pendiente, les amamos. No, hay que pagar. Dice aquí la Biblia que el Señor sustenta a la iglesia de la misma manera como el esposo debe sustentar a la esposa. Entonces la palabra cuida tiene que ver con eso. Engordar, alimentar, criar. Y la palabra sustentar es la palabra salpo. Significa promover, fomentar, acariciar. Con ternura. Tiene que ver con sanar el dolor, sanar la enfermedad. La hace feliz. El Señor hace eso con la iglesia. Estos verbos están en presente continuo. O sea, no es que el Señor sustentó, no, el Señor está sustentando ahora mismo. No es que el Señor protege o protegió, no, el Señor en este momento está protegiendo la iglesia. Eso tiene que ver con sustento, sustento. La iglesia depende materialmente de Cristo. Escuche esto con atención. La iglesia depende materialmente de Cristo. La iglesia depende en su seguridad de Cristo. La iglesia depende materialmente de Cristo. ¿Cómo así?
El Señor en su palabra dejó establecido cómo la iglesia debe recibir la forma para mantenerse sustentada económicamente, materialmente. Si la iglesia tiene que poner una venta para poder pagar el arriendo, no es iglesia. ¿Entendimos? Es diferente que hay un ministerio que hace una actividad para conseguir algo. Pero la iglesia no depende de lo que está haciendo X o Y ministerio. Hermanos, no podemos pagar el arriendo, vamos a vender las sillas, ¿qué le parece? ¿Sabe qué hay que hacer en ese caso? Cerrar. ¿Y sabe por qué hay que cerrar? Porque si hay que hacer eso, el Espíritu Santo no está. Quiere decir que el candelero, ¿qué pasó con el candelero? ¿Se apagó? La iglesia tiene en la palabra de Dios la forma como recibir los recursos para sustentarse materialmente. Cuando la cabeza visible, no sé qué le pasa, qué se le atraviesa, comienza a inventar cosas. Porque dice, es que el sistema bíblico, diezmos, ofrendas, eso es mucho problema. A la gente no le gusta pagar el diezmo, a la gente no le gusta traer la ofrenda. Mejor vamos a decirle de otra forma. Trae 1 millón de pesos y el Señor te va a dar casa. ¿Y sabe qué hace la gente? No está llevando ofrendas porque está esperando que Dios les dé algo a cambio de. ¿Sí estamos entendiendo? Porque el pastor no quiere ceñirse a lo que la Biblia estableció, Dios en su palabra. ¿Qué estableció Dios para que la iglesia se sustente físicamente? Diezmos y ofrendas. Pero es que a mi familia eso le molesta. ¡Que les moleste! Es que tengo problemas por eso. Supérelos. Ahora, ¿vamos a cambiar el sistema de Dios porque el vecino se molesta? El esposo que no puede pagar el diezmo porque la esposa lo tiene amenazado porque como le des plata a la iglesia o viceversa. La esposa que no puede pagar el diezmo porque el esposo le dice, como le lleves la plata al pastor vas a tener problemas. ¿Qué esperaban? ¿Que el mundo estuviera de acuerdo con lo que Dios estableció para la iglesia? No, mi hermano, el mundo siempre va a estar en contra de lo que Dios estableció. Siempre. Entonces, ¿qué hacen en algunos lugares? No, aquí no pedimos diezmos, aquí no pedimos ofrendas. No. Para que tú no te molestes, para que estés cómodo, para que no haya problemas. Da una buena ofrenda y oramos por ti para que Dios te bendiga. Donación, lo que sea. Y cuando puedas, mire lo que están haciendo en X lugar. Están pidiendo altas donaciones y le dicen a la gente, por cada donación que traigas vamos a poner una placa en el templo con tu nombre. Sí, señor, eso está pasando aquí en Bogotá. Y la gente lleva para que todo el mundo vea, ese fui yo el que dio tanto. ¿No dice la Biblia que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda? No toques trompeta, pero no. A ese líder, a ese mentor espiritual, se le ocurrió la idea y tiene la iglesia llena de placas. ¿Y sabe qué? Usa pasajes bíblicos.
yo creo que el Señor está molesto por esas cosas. ¿Por qué? Porque ya eso no es un candelero, eso es una lámpara eléctrica. No necesita aceite, es moderna, tiene luz de esa artificial, esa que prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, y después salen colores. En las sinagogas judías se tiene que pagar una cuota por la membresía familiar. Allá vamos. Eso no es un candelero. Mire, el candelero obligatoriamente necesita aceite. Si no es un candelero, sino una lámpara de luz artificial, eso no es iglesia. Es una imitación, reconócela. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y es la que está establecida en la palabra de Dios. Hay muchas formas que el hombre se ha ideado para no ceñirse a lo que dice la Biblia. No es que el gobierno se molesta, que se moleste. La iglesia depende materialmente de Cristo. ¿Qué hace el Señor? A la gente no se le tiene que obligar a llevar diezmos y ofrendas. Eso lo hace el Espíritu Santo en cada persona. Una persona que es fiel al Señor con sus diezmos y sus ofrendas, ¿sabe quién lo llevó? El Espíritu Santo. Porque ¿quién sustenta a la iglesia? Díganlo, por favor, ¿quién sustenta a la iglesia? ¿Y a quién va a usar el Señor? A su iglesia, a su pueblo, a su gente. A nosotros. Porque, pastora, por ahí, a usted no lo ha visitado el ángel Gabriel con un cheque, ¿verdad? Entonces, si una persona llega a la iglesia y dice, no, a mí el Señor me tiene que revelar eso de pagar diezmos, yo doy ofrendas, yo doy, sí, lo que puedo. Para mí es un impío. Piensa en esto. Si todas las personas pensaran así, ¿qué sería de la iglesia? ¿Dónde estaría? Ahora, ¿es obra de Dios cambiar el sistema que Él estableció? O sea, Dios estableció una cosa aquí, pero ya por acá, o sea, no, mi hermano. Dios no es hombre para mentir. Así es. Ahora, hemos tratado con bastante gente y yo soy de las que yo no obligo a nadie. Yo le doy la doctrina. Mira, aquí la Biblia dice esto. Yo le muestro la doctrina y el Espíritu Santo convence. Si aún mostrándole la doctrina, la persona no se convence, ¿sabe qué? Sí, está en la iglesia, pero es una cuña en contra, porque se está beneficiando. Es como un parásito. El parásito absorbe, pero no aporta. Hay personas que en su corazón cambiaron el sistema que Dios estableció para que su pueblo se sostenga. La iglesia depende de Cristo. Ahora, cuando la iglesia hace cosas como estas, hermanos, no hay para pagar el arriendo, así que, ¿cuántos van a poner?
Y comienza, yo pongo tanto, y se le levanta la lista y ya sabe. Y cuando llega el mes del arriendo, el pastor llama, o el tesorero, mire, vea, hay que pagar el arriendo. ¿Ese es el sistema bíblico? No. Ahora, pensemos en cosas como estas. Pastora, lo que pasa es que los ingresos de la iglesia no alcanzan para pagar el arriendo. ¿Qué hay que hacer en una situación así? Es como el que tiene un negocio, pero no quiere pagar los impuestos que su negocio debe pagar. Quiere mostrar un negocio grande, pero no quiere pagar los impuestos de un negocio grande. Entonces todo lo altera. ¿Me estoy explicando? Bueno, si la iglesia no tiene para pagar un local porque sus ingresos no se lo permiten, ¿qué hace ahí? No puede funcionar porque le está poniendo una carga gravable a los miembros. Si el miembro, la persona, dice, yo pago mi diezmo, mi ofrenda y tengo que dar la cuota para el arriendo, la cuota no es de Dios. Hermanos, ¿me estoy explicando? Y eso lo hacen muchas iglesias. Y llevan años. Y hay familias que han tenido problemas por eso. ¿Por qué? Si hay problemas, habiendo estipulado el Señor cómo se recaudan los fondos para que la iglesia se mantenga, imagínense ponerle otro arete a la oreja. Personas que se nos acercan, pastor, es que mire, el pastor nos pidió esto y no podemos, entonces por eso no vamos a la iglesia. Pero tú eres miembro del... Sí, pero no, porque me da pena con el pastor porque no le pude cumplir. De pronto, el pastor queriendo en su sano pecho, digamos así, querer que la iglesia tenga un buen lugar, mete a la iglesia en una carga gravosa. Y eso no es de bendición. Terrible. Lo que decía mi esposo, bueno, para usted ser miembro de aquí tiene que pagar una cuota o mensual o anual, depende de las políticas del lugar. Cuando una hermana me dijo, no, yo soy miembro de tal iglesia en Miami y allí tengo que pagar $1,000, no sé cada cuánto es, para poder ser miembro activa de la iglesia. Y si no los pago, raquiti. Es un club. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Sí? Así es, porque ¿qué dicen ellos? Ellos dicen, como no hay templo, no se recogen diezmos y ofrendas. Entonces ellos tienen otros mecanismos. Pero no es así, mi hermano. Mire, conocemos rabinos que llegan aquí a la ciudad a buscar los diezmos de los lugares donde sus miembros de las sinagogas son aportantes. Ciñámonos a lo que dice el Señor. Si en la iglesia tenemos que hacer ventas, suscripciones, colectas, como en alguna ocasión, usted va a estar a cargo de los caballeros, usted me tiene que traer tanto a final de mes. Usted está a cargo de las mujeres, me tiene que traer tanto a final de mes. Estuvimos en un lugar, bueno, esto pasó en muchos lugares y me tocó verlo de cerca. Aquí es obligación que todos tengan, es lo que nosotros llamamos un altar familiar.
Y como muestra de que usted hizo el altar familiar, tiene que traer el sobre con la ofrenda con mínimo tanto. ¿Sabe qué hacía la gente? Recibían el sobre, porque el sobre lo reparten. Este es tu sobre, tu sobre, tu sobre, tu sobre. Un sobre completamente distinto de los otros sobres de diezmos, ofrendas, etc. Y la persona no hacía el altar. ¿Qué hacía? Ponía lo mínimo que exigían y mandaba el sobre semanal. Muchos, y se veían las cifras. Incluso hubo gente que decía, no uno, varios, en mi altar hubo 4 personas. 4 personas, muy bien, ¿cómo se llaman? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Ni la familia, porque es que no hacía nada, sino que para él estar dentro del grupo de los aportantes, él llevaba su sobre, fecha, cantidad de asistentes. Había gente que ponía 1, la sola persona, pero lo importante era que llegaba el sobre con el dinero. Yo les inventé un versículo. Sin el sobre es imposible agradar al pastor. Entonces, la Biblia enseña cómo es. Podríamos buscar aquí muchos pasajes bíblicos. Hay gente que incluso, bueno, ya que les molesta tanto el diezmo, vamos a cambiarle el nombre. Si no enseñamos la doctrina bíblica como es, no va a fluir el Espíritu Santo. Porque, ¿quién es el autor de la Escritura? ¿Por qué vas a cambiar lo que ya Él estableció? Por no ofender a los que quieren molestarse con Dios. Entonces, ¿a quién agradamos? Actividades, paseos. Mire, vamos a pagar los servicios. Vamos a pagar el arriendo con un paseo. El paseo vale tanto. Gastamos tanto en el paseo y lo que quede es para pagar el arriendo. Si eso llegase a pasar, están haciendo mal las cosas. Es diferente que la iglesia haga un paseo porque es un paseo, pero no es un paseo para poder mantener la iglesia. Si llega a pasar esto, aterricemos, hermanos. Nosotros tenemos años aquí recibiendo doctrina bíblica. Usted debe saber. Si pasan los años y ya tienes 70 personas, el número que te establezca tu concilio para ser una iglesia constituida, pero ni siquiera el pastor tiene para los transportes. ¿Es eso iglesia? Lugares así, que la gente no cabe. O sea que el pastor debe estar dignamente. No, es más, el pastor de lo que recibe por otra parte, le tiene que dar a la gente siempre. Y la gente siempre está esperando que el pastor, siempre. Así es, mi hermana. Porque hay personas que no han entendido cómo es que se administra la obra del Señor. Mire, ¿sabe usted quién da el crecimiento a la iglesia? El Señor. Así es, pastora. Entonces, si yo, por temor a que se vaya una persona, no le hablo de la doctrina, o por no ofender a la iglesia, si puede entenderse así, ofender, no, yo no les hablo del diezmo porque me da pena. ¿Qué es eso?
El apóstol Pablo dijo, yo no les he rehusado dar todo el consejo. Temas delicados y temas sabrosos. Cristo viene, nos vamos en el arrebatamiento, sí, pero también los temas del sostenimiento de la iglesia. Los temas de cómo se trata la inmoralidad en la iglesia. Todos esos temas hay que tratarlos, hermano. Le cierran las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque al pastor le da pena hablar acerca de diezmos y ofrendas. Eso no es correcto. Eso no está bien. Hay algunos ministros que se cohíben de doctrinar la iglesia sobre este tema. Es porque ellos mismos, como dijo la pastora, o no están enseñando doctrina, O no están sujetos a la... no están sujetos a una cobertura a la que ellos le estén tributando también lo que corresponde según la palabra de Dios. Sí, señor. Pastores que no pagan diezmos. Increíble, ¿verdad? Tremendo. Hemos llegado a lugares donde el mentor de evangelismo no paga diezmos. Y el pastor lo tiene ahí. La mentora de las damas no es bautizada. Hemos llegado a lugares donde el mentor de los jóvenes está en adulterio. Y tienen 30 años en esa iglesia. Amén. Vea, mi hermano, todo está aquí. Y sí hay temas que son más difíciles de tratar que otros, pero hay que tratarlos todos. En la palabra de Dios, no tenemos que buscar las citas bíblicas, ¿verdad? Aquí la pastora, Dianita, que es la tesorera, ellas siempre están ministrando donde hay pasajes bíblicos que animan, enseñan, recuerdan cómo es que se sostiene la iglesia. Ahora, hay solamente 10 personas. Bueno, esas 10 son. Porque es que ese afán de tener algo numérico y mostrar, miren, este ministerio es grande numéricamente, miren esto, aquí sí hay gente. Y esa gente va al cielo. Esa gente tiene doctrina. No, de esos 200 solamente son fieles 10. Esos 10 son la iglesia. Los demás es relleno. Levadura. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Para qué engañarse? Yo lo llamo también miembros ortopédicos, prótesis. Entonces, aquí nos vamos a ceñir a esto. Ahora, ¿ustedes creen que aquí no ha llegado gente diciendo, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen aquello? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Porque es que así es como dice la Biblia. Tenemos un caso aquí que vamos a mencionar en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a llegar allá. Verso 14 en adelante. Hay una iglesia que había cambiado el sistema económico de manejo en la iglesia. Se llama la iglesia de la Odisea. Esta iglesia tenía dinero por montones. Era una iglesia muy rica. ¿Cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Que como tenían dinero, ellos no oraban. Ellos no hacían la voluntad de la cabeza de la iglesia. Ellos
desviaban el propósito de Dios porque tenían mucho dinero. Por eso es que la iglesia debe ir de acuerdo en su crecimiento espiritual, numérico, económico, administrativo. Un crecimiento integral. Si la iglesia amontona, pero la iglesia no pone a producir, no invierte en el reino, pasa lo que pasó en la iglesia de la Odisea. ¿Y qué pasó con la iglesia de la Odisea? El Señor le dijo: eres un miserable. Fuerte, ¿verdad? Dice: estás desnudo, desagradecido, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque esta iglesia tenía los recursos incluso para hacer la obra social, pero no lo hacían. Si yo me ciño al sistema de Dios, esto no va a pasar. Porque lo que entra enseguida tiene un uso. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿En qué se debe usar primariamente? En evangelismo, en discipulado, que es la tarea de la iglesia, reconciliar al perdido con Dios. Pero esta gente amontonó para no tener que decir: Señor, provéenos, sino que ellos eran pobres. En algún lugar de la tierra, cuando hay dinero amontonado allí, no hay una meta, no hay un objetivo, sino que hay dinero. Mire lo que puede pasar. Estoy como aburrido de ver este mismo piso. Vamos a cambiarlo. Porque ya tienen todo. Entonces en ellos no está el deseo de llevar el mensaje a los que están perdidos, sino de autoedificarse ellos mismos. ¿Cómo es la palabra? Autoapacentarse. ¿Qué les dice el Señor a ellos? Les dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. O sea, pruebas. Sí, Señor, para que seas realmente rico. Vestiduras blancas, para que cubras tu desnudez. O sea, buenas obras. Las vestiduras son las buenas obras. Dice, colirio, para ungir tus ojos, para que veas. Porque era una iglesia ciega. Estas iglesias que se llenan de dinero de una forma asombrosa, Dios mío, no hacen obra social. No les interesa el pobre. Incluso, la iglesia no es una casa de beneficencia, pudiendo. ¿Ustedes sabían que la iglesia local debe tener una lista de las viudas y los huérfanos que en la iglesia no tienen sustento? Y que la iglesia debería sustentar a estas viudas. Lo dice la Biblia. Obviamente la iglesia debe tener para esto, pero si lo tiene, ¿por qué no lo hace? Es más, el apóstol Pablo le dice cuál es la edad de las viudas que debe tener en la lista, que deben recibir o su mesada o su quincena de parte de la iglesia. Así lo dice el apóstol Pablo.
Y no solo las viudas, los huérfanos. Entonces, por eso es que creo que dice el profeta, Proverbios capítulo 30, Señor, manténme con el pan necesario. La profecía de Jaque, Proverbios 30. Manténme con el pan necesario. También, así es. Así es. Ah, mire, vea. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Eso es un principio espiritual. ¿Eso aplica para la iglesia, sí o no? Claro que sí. Y voy a decir algo fuerte. No estoy de acuerdo, protesto contra estos ministros estrato 6 de iglesias pobres. No estoy de acuerdo, no está bien, no es correcto, no es bíblico, porque tú como ministro enseñas más con tu testimonio que con tu predicación. Hay casos, hay ministros, quiero hacer la claridad, ministros que ya ellos vienen con su estatus, vienen con su sistema de vida a pastorear una iglesia. Pero si toda esa abundancia la sacó de la iglesia y la iglesia no está en ese mismo nivel, eso tiene que ser cuestionado. ¿Sí me están entendiendo? De acuerdo es el rebaño, así es el pastor. Entonces, en la Biblia el sistema es el siguiente: diezmos, ofrendas, diezmos y ofrendas. Promover otro sistema de sustento es una carga para la iglesia. Vamos a mirar segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7. Mire cómo dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Qué significa eso, desordenadamente entre vosotros? Yo el lunes me voy a la casa del pastor o del hermano tal, el martes me voy a la casa de, el miércoles me voy a la casa de, el viernes a otra casa y así voy. Y para remate llega precisamente a la hora de desordenadamente, viviendo de los demás. Mire, si una persona por primera vez llega a la iglesia con necesidad y llega pidiendo dinero, ¿qué debemos hacer? Tiene que haber un manual para eso. Porque hay gente que llega a la iglesia a buscar. A ellos no les interesa el Señor y son buenos actores. Debiéramos darles un Oscar. Pero cuando ya se dan cuenta que no van a poder seguir sacando, se van y se van hablando mal. Dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, aclaremos aquí, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. El deber de la iglesia es sustentar a su obrero, para que el obrero no se queje delante del Señor de la iglesia.
porque eso no le conviene a la iglesia. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Pero en muchas ocasiones el obrero va a tener que sembrar más al principio que cosechar. Porque la iglesia apenas está empezando, no hay los recursos para sustentar aún. Pero el apóstol Pablo dice que el anciano que enseña, sobre todo los que enseñan bien, deben ser tenidos con doble honor. ¿Qué significa doble honor? Doble paga, doble honorario. Porque la iglesia, que es bien alimentada por sus pastores, debe tener en honra a sus pastores. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ahora, ¿cuántos quieren aquí servirle algún día al Señor como pastores? Ajá. Siempre hay un primer día. Si Dios llama, Dios sustenta. De pronto no sea inmediato, pero eso debe darse así. Vivir de diezmos y ofrendas es un acto de humildad, porque no es fácil recibir un salario que tú sabes que quien debe recibirlo es Dios. Pero Dios te lo está dando a ti, porque tú sostienes a la gente. Hay gente a la que le da pena decir, yo vivo de los diezmos y las ofrendas, porque a mucha gente le molestan los diezmos y las ofrendas. Ahora yo pregunto, ¿eso está mal? No. ¿Por qué? Eso es lo que estipuló el Señor en su palabra. Con esto concluimos por el día de hoy. Algún día, alguna vez, la iglesia por primera vez me dio mi pequeño salario. ¡Qué emoción! Y uno recibe eso. Es Dios. Y de pronto no es la cantidad que otros necesitan o quieren, pero alcanza para todo. Porque tiene la bendición de Dios, viene del cielo. Lo recibo de las manos del Señor. En el libro de Números. Vamos a ver. Capítulo 18. Miramos esto y con esto ya concluimos por el día de hoy. Dice, usted debe leer todo este pasaje en su casa, porque tiene muchas cosas que son importantes. Voy a leer algunos apartes. Números capítulo 18, desde el verso 4. Dice el Señor, Jehová dijo además a Aarón, he aquí, yo te he dado el cuidado de mis ofrendas alzadas. Todas las cosas que los hijos de Israel consagran, te las he dado a ti como porción. Y a tus hijos como provisión perpetua. Esto te corresponderá de las cosas más sagradas, reservadas del fuego. Ahí continúa. Paso aquí al verso 11. Verso 11. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones. Son diferentes ofrendas de un sistema de sacrificios y de ofrendas. Y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo.
por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Hay hijos de pastores que en algún momento de la vida se enteran, mi papá vive de la iglesia. Y eso para ellos es como un choque, porque generalmente entienden eso cuando están en la adolescencia. ¿Y tú dónde trabajas? Yo trabajo para el Señor. O sea que tú no trabajas. Porque el trabajo del pastor no es tan digno como el del gerente de un banco. ¿Qué le parece? Pero esta es la forma que Dios estableció. Eso que hay que enseñarle al niño, desde que es un niño, a pagar diezmos y ofrendas al Señor. Y dice aquí, usted debe leer todo el pasaje porque es que no podemos. Aquí está la remuneración de los levitas. He aquí he dado, verso 21, he aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad. ¿Y qué debían hacer los levitas? Verso 26, mi hermano, verso 26. Habla a los levitas y diles, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Usted cree que al diablo le gusta eso? Al diablo le molesta eso. Y el diablo tiene su gente que va a trabajar en contra de lo que Dios establece. ¿Alguna pregunta? Ahora, yo creo que una congregación tiene que ser doctrinada muy frecuentemente sobre esto, porque aún dentro del mismo pueblo de Dios hay gente que el enemigo usa para que un creyente no sea fiel con su responsabilidad. Sí, así es. Y tenemos que proveerle a los creyentes, a toda la iglesia, los argumentos bíblicos para responder el ataque de este tipo de personas. Por ejemplo, hace algunos años, en la ciudad de Cartagena, yo comencé a ver por muchos murales públicos, grafitis, con unos mensajes que decían, el diezmo no es bíblico. Por otro lado, en otra parte de la ciudad, veía otro grafiti. En ese grafiti decía, los cristianos en la iglesia primitiva nunca pagaron diezmo. Y así descubrí que la ciudad estaba llena de este tipo de grafitis. Toda una campaña. Me di a la tarea de investigar quiénes estaban haciendo eso. Y encontré que había sido un grupo de cristianos judíos mesiánicos que estaban en toda una campaña para desacreditar, Destruir la iglesia. destruir el fundamento de la iglesia. Yo averigüé quiénes eran y llegué hasta allá y pregunté quién era el Moré, quién era el pastor, quién era el director ahí de esa congregación. Y me dijeron, y yo lo confronté con la palabra de Dios, lo confronté. Y le dije, porque uno de los argumentos era, es que no pagamos tiempo porque no hay templo. Y yo le dije, no hay templo, pero sí hay sacerdocio. Y mientras haya sacerdocio, la fe hay que sostenerla. No es que cuando Mashiach venga, es cuando vamos a volver a pagar. Yo le dije, no,
Mashiach viene a establecer un reino, pero ya el reino ha sido sembrado en el corazón. En otras palabras, si nosotros no le proveemos a la congregación argumentos bíblicos, vamos a seguir siendo debilitados por este tipo de falsa doctrina. Amén, así es. La Biblia dice que el Hades no prevalecerá. Y una de las armas del Hades es tratar de quitar la forma de sustento que Dios estableció para la iglesia. Así es una columna fundamental. Sí, Señor. Para la iglesia del Señor. Porque es que la idea del Hades es destruir la iglesia, pero nunca podrá. Siempre habrá gente que es fiel al Señor. Yo recuerdo que antes de llegar acá, yo quemaba fielmente lo que entraba, pero a mí me daba vergüenza, pena. Entonces yo le digo una vez de pasar al frente y hablar a la gente, decirle a la iglesia que tengo que tomar lo lugar. Pero para mí era como algo muy vergonzoso, pero era porque faltaba. Así es. Lo que dice la iglesia, ¿verdad? O sea, la iglesia tiene que ser algo totalmente adoctrinada. Sí, Señor, así es. En cambio, fíjese usted que los falsos predicadores que enseñan sobre el pacto, ellos lo hacen, lo vociferan y la gente les cree. Y eso no es bíblico. Trae tanto, ¿ve? Sella la palabra, la gente le cree. Pero ¿sabe por qué? Porque la gente lo hace con un interés, no por adorar a Dios. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.